Hola a todos. Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que escribir algo así, pero la verdad es que siento la necesidad de desahogarme y compartir mi experiencia, porque me siento traicionado y confundido. Tal vez alguien pueda darme un consejo o simplemente ayudarme a poner en orden mis pensamientos. Me llamo Lucas, tengo 29 años, y actualmente soy dueño de un restaurante de comida rápida. No es un lugar de lujo ni nada parecido, pero estoy orgulloso de lo que he construido. Empecé desde abajo, trabajando largas jornadas en cocinas ajenas, ahorrando cada moneda, y después de mucho sacrificio logré abrir mi propio negocio. Con el tiempo, el restaurante empezó a crecer, gané clientes frecuentes y, de alguna manera, me volví conocido en la zona. Puedo decir que vivo de lo que amo. Gracias a eso pude comprarme un auto y con esfuerzo también logré tener mi propia casa. No es una mansión, pero es cómoda, acogedora y suficiente para mí. Nunca he sido una persona de lujos, solo alguien trabajador que se siente satisfecho cuando ve que sus metas se cumplen con constancia y disciplina. Fue en ese contexto, cuando las cosas iban en ascenso, que conocí a María. Ella tenía 25 años en ese entonces, y yo estaba en una etapa en la que no buscaba una relación formal, pero la vida me sorprendió. Recuerdo perfectamente el primer día que entró al restaurante. Era un viernes por la tarde, uno de esos días donde los clientes no paran de entrar. Yo estaba en la caja ayudando porque hacía falta personal, y entonces llegó ella. Pedía con una sonrisa tímida, pero había algo en su mirada que me llamó la atención. Me preguntó si el lugar era mío, y cuando le dije que sí, se sorprendió. Me felicitó por el negocio y nos quedamos conversando un poco. No pasó mucho para que empezáramos a salir. Al principio todo era ilusión, novedad, esas mariposas en el estómago que hacen que cualquier sacrificio valga la pena. María era cariñosa, atenta, y siempre me hacía sentir especial. Poco a poco fuimos formalizando y, después de unos meses, éramos novios. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar que tenía un carácter muy particular. Era una persona celosa e inestable. Si me veía hablando con una clienta, aunque fuera solo para atenderla, se molestaba. Si alguien dejaba un comentario en mis redes sociales, ella quería saber quién era y por qué me hablaba. Al inicio lo tomaba como un signo de interés, como si sus celos fueran un reflejo de lo mucho que le importaba nuestra relación. Estaba cegado por el amor y en lugar de poner límites, decidí soportar. Con el tiempo, esas actitudes se hicieron más frecuentes. A veces discutíamos por cosas insignificantes. Ella podía pasar de estar bien a enojarse sin razón aparente. Había días en que me decía que yo era todo para ella, y otros en que parecía dudar de todo. Yo justificaba sus cambios de ánimo diciendo que quizá tenía inseguridades o que había tenido experiencias difíciles en el pasado. Mi error fue creer que con amor bastaba para arreglarlo todo. Lo cierto es que yo estaba enamorado. Creía que nuestra relación tenía futuro, que podíamos superar cualquier obstáculo. Pensaba en casarme con ella algún día, en formar una familia. Siempre la incluía en mis planes, y estaba convencido de que ella sentía lo mismo. Todo cambió hace unos meses. Noté que María estaba diferente. Se mostraba más distante, distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. Cuando le preguntaba si pasaba algo, me decía que estaba cansada o que tenía preocupaciones personales. Trataba de no presionarla, pero la verdad es que esa frialdad empezó a afectarme. Las discusiones se volvieron más frecuentes y los silencios incómodos se hicieron parte de nuestro día a día. Yo no soy una persona desconfiada por naturaleza, pero algo dentro de mí empezó a sospechar. No sabía cómo explicarlo, pero tenía la sensación de que había algo que no me estaba diciendo. Un día, mientras ella estaba en el baño, su celular vibró en la mesa. No suelo revisar las cosas de nadie, pero en ese momento la pantalla se encendió y apareció una notificación de un número que no tenía registrado. El mensaje decía algo como, «Nos vemos mañana, no puedo dejar de pensar en ti». Sentí un golpe en el estómago. Mi primera reacción fue pensar que debía haber algún error, que quizá era un amigo que estaba bromeando, pero la intuición me decía lo contrario. No hice nada en ese instante.
Guardé silencio y esperé a ver si ella decía algo. Al día siguiente, me levanté más temprano que de costumbre. Decidí seguirla sin que lo notara. No me enorgullece haberlo hecho, pero necesitaba respuestas. Dijo que iría a visitar a una amiga, pero en lugar de eso, la vi entrar a un café. Estacioné mi auto a cierta distancia y me quedé observando. A los pocos minutos apareció un hombre. No lo reconocí al principio, pero luego recordé que ella me había hablado de su ex en algún momento. Era él. Se saludaron con demasiada familiaridad, se abrazaron y se quedaron conversando como si fueran pareja. En ese instante, sentí que todo mi mundo se derrumbaba. Tenía la esperanza de estar equivocado, pero la escena frente a mis ojos me confirmó lo que más temía: María me estaba engañando. No me acerqué. No hice un escándalo. Solo me quedé allí, observando en silencio, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y decepción. Después de unos minutos me fui, porque no tenía fuerzas para quedarme ni para enfrentarla en ese momento. Esa misma noche, cuando regresó a casa, decidí hablar con ella. Me senté frente a ella y le dije directamente que sabía lo que estaba pasando. Al principio intentó negarlo, pero cuando vio que yo estaba seguro, bajó la mirada. Lo que me dijo después me dejó aún más destrozado. Con lágrimas en los ojos me confesó que sí, que había estado viéndose con su ex. Y no solo eso, me dijo que él era el verdadero amor de su vida, que aunque me quería, nunca había dejado de amarlo a él. Escuchar esas palabras fue como recibir una puñalada en el corazón. Hasta ese día yo pensaba que lo nuestro tenía futuro, que los problemas se podían superar. Pero de pronto me encontré con una realidad que no podía cambiar: yo había sido un reemplazo, una especie de refugio temporal mientras ella seguía atada emocionalmente a alguien más. No supe qué responder en ese momento. Solo la miré en silencio mientras intentaba contener las lágrimas. Ella me pedía que la entendiera, que no lo había planeado, que simplemente había vuelto a sentir cosas que nunca había dejado atrás. Yo me sentía devastado. Todo lo que había construido con ella en 3 años se desmoronaba de la manera más cruel. Y ahí fue cuando comprendí algo doloroso pero necesario: el amor no basta cuando no hay sinceridad ni respeto. Sin embargo, lo que vino después fue todavía peor. Para dar un poco de contexto, en nuestra relación yo siempre fui el que se encargó de los gastos grandes. No me arrepiento de haber sido generoso porque esa es mi manera de demostrar afecto, pero con el tiempo me di cuenta de que María se acostumbró a depender de mí en absolutamente todo. Yo pagaba los servicios, los viajes pequeños que hacíamos de vez en cuando, y hasta las deudas que ella tenía antes de estar conmigo. Una de esas deudas era el crédito del auto que ella conducía. Cuando nos hicimos novios, me contó que había sacado ese carro a plazos, pero que estaba teniendo dificultades para pagarlo. En ese entonces yo ya tenía el restaurante en una buena etapa y pensé: no pasa nada, puedo ayudarla. Empecé a hacerme cargo de las mensualidades. En mi cabeza era un gesto de apoyo a mi pareja, un acto de amor. Nunca imaginé que más adelante eso se volvería un arma en mi contra. Unas semanas después de nuestra ruptura, estaba en el restaurante revisando cuentas cuando sonó mi celular. Vi que era ella. Dudé en contestar, pero pensé que quizás quería cerrar algún asunto pendiente o recoger sus cosas. Respondí con voz seca, sin ganas de prolongar la conversación. «Hola, Lucas», dijo con un tono como si nada hubiera pasado. «¿Qué quieres, María?», contesté. «Solo llamaba para decirte que me avisaron que todavía no has pagado la mensualidad del auto. Debes hacerlo pronto, porque si no se acumularán intereses». Me quedé en silencio por unos segundos, incrédulo. «Es broma, ¿cierto?», le dije al fin, con una risa nerviosa. «No, hablo en serio. Tú sabes que ese pago siempre lo has hecho tú». Ahí fue cuando me hirvió la sangre. «Escúchame bien, María. Tú y yo ya no somos nada. Te engañaste a ti misma y me engañaste a mí, y tuviste el descaro de decirme que tu ex es el amor de tu vida. Yo no tengo por qué seguir pagando tus deudas. Ese auto es tuyo, no mío. Arréglatela sola». Se hizo un silencio incómodo y luego colgué.
Pensé que eso sería todo, pero estaba equivocado. Durante los días siguientes empezó a atosigarme con llamadas y mensajes. Decía que yo tenía que responder como hombre y que no podía desentenderme de un compromiso que ya había asumido. La bloqueaba y encontraba la manera de escribirme desde otro número. Yo ignoraba todo lo que podía, pero la situación se volvió más grotesca cuando su ex, ese mismo tipo con el que me engañó, empezó a llamarme también. La primera vez que vi su número desconocido no lo contesté, pero luego insistió tanto que al final respondí para terminar con eso de una vez. ¿Eres Lucas?, me dijo con voz burlona. Sí. ¿Quién habla? Soy Daniel, la pareja de María. No podía creerlo. Ese parásito que vivía todavía con sus padres, que nunca había hecho nada por ella, ahora tenía el descaro de llamarme. ¿Y qué demonios quieres tú?, le respondí. Mira, no quiero problemas. Solo quiero que entiendas que lo justo es que sigas apoyando a María. Ella te dio 3 años de su vida, 3 años de juventud que no va a recuperar. Lo mínimo que puedes hacer es pagarle lo que le corresponde. Me quedé helado. ¿Disculpa?, dije incrédulo. Sí, lo escuchaste bien. Ella merece que le cubras por lo menos 1 año de alquiler y los gastos pendientes del auto. Para ti no es nada, tienes un restaurante que te deja buen dinero. En ese momento exploté. Mira, imbécil. Lo que yo hice en esos 3 años fue darle absolutamente todo, estabilidad, apoyo, techo y hasta pagarle sus deudas. No me vengas con que le debo algo, porque en realidad ella es la que me falló a mí. No voy a darle un peso más. Él intentó interrumpirme, pero no lo dejé. ¿Sabes qué es lo que pasa contigo, Daniel? Eres un vividor. Un parásito que todavía depende de sus padres y que nunca ha trabajado por lo suyo. Tienes la cara de exigirme a mí que siga manteniéndola cuando tú, que ahora eres su gran amor, ni siquiera puedes pagarle un café. ¿Por qué no te haces cargo tú de su auto y su alquiler? Hubo un silencio. Yo ya estaba fuera de mí. Aprendan a ganarse las cosas con su propio sudor, vividores de mierda, le dije antes de colgar. Ese fue el final de la llamada, pero no del acoso. María volvió a insistir los días siguientes. Mensajes como, Lucas, sé razonable, no me dejes sola en esto, o si de verdad alguna vez me quisiste, cumple con tu palabra y paga lo que falta. Pero yo ya estaba convencido de que había llegado el momento de poner un límite definitivo. No se trataba solo del dinero, sino del respeto. Yo había dado demasiado en esa relación. Le brindé oportunidades que ella sola nunca había tenido, y en lugar de valorar eso, me traicionó con alguien que claramente no estaba a su nivel en ningún aspecto. Y lo peor era que, lejos de sentir vergüenza, pretendía que yo siguiera siendo su salvador mientras compartía su cama con ese tipo. Esa situación me abrió los ojos de una forma brutal. Entendí que, a veces, la gente no solo se aprovecha de tu amor, sino también de tu generosidad. Y cuando uno no pone límites, terminas convertido en una especie de cajero automático emocional y financiero. Con cada mensaje que llegaba a mi celular, con cada intento de manipulación, mi determinación se fortalecía. No iba a pagar nada más. El auto era su problema, el alquiler era su problema, y su nueva vida con su amor de la vida también era su problema. Yo no soy perfecto, pero tengo claro que lo que he logrado en mi vida ha sido con esfuerzo. Nadie me regaló nada, y mucho menos alguien vino a resolver mis deudas. Si ella quería quedarse con su ex, perfecto, pero que también se quedara con sus responsabilidades. Y así fue como decidí cortar todo contacto. La bloqueé de todos lados, incluso a números desconocidos. También le pedí a mis empleados del restaurante que no la dejaran entrar si alguna vez aparecía por allí. No porque quisiera humillarla, sino porque necesitaba cuidar mi paz mental y proteger el negocio que con tanto sacrificio construí. Los primeros días fueron difíciles. No lo voy a negar, me sentía enojado, triste y al mismo tiempo con una sensación de vacío. Había invertido años de mi vida en alguien que, al final, solo me utilizó. Pero con el tiempo empecé a ver las cosas con más claridad.
Y aunque todavía duele, sé que tomé la decisión correcta, no volver a poner un peso en la vida de alguien que me traicionó y que ni siquiera tuvo la decencia de irse con dignidad. Actualización. Después de todo lo que pasó, pensé que ya había cerrado este capítulo de mi vida. La bloqueé de todas partes, puse un límite claro y me enfoqué en seguir adelante. Creí que con eso bastaría, pero estaba equivocado. Pasaron un par de semanas tranquilas, hasta que un día sonó mi celular con un número desconocido. Dudé en contestar, pero por costumbre lo hice. Para mi sorpresa, era María. Lucas, por favor, no me cuelgues, dijo entre sollozos. Ya de entrada estaba hastiado. ¿Qué quieres ahora? Le respondí con frialdad. Por favor, ayúdame al menos con lo del auto. No quiero que la deuda crezca más. Si no pagamos este mes, me van a cobrar intereses y no tengo cómo hacerlo, solo necesito que me des algo de dinero. Me quedé en silencio unos segundos. Me sorprendía la manera en que todavía tenía la desfachatez de pedirme dinero después de todo lo que había pasado. María, ya te lo dije, ese auto es tuyo, no mío. Es tu responsabilidad. No voy a pagar nada. Ella empezó a llorar más fuerte. Lucas, entiéndeme, yo le prometí a Daniel que tú cubrirías todo. Le dije que no se preocupara porque tú siempre habías estado ahí. Le aseguré que no nos iba a faltar nada porque tú tienes dinero, porque eres rico. Escuchar eso me hizo hervir la sangre. ¿Rico? Le respondí casi riéndome con sarcasmo. ¿Tú crees que porque tengo un restaurante soy millonario? ¿Sabes cuántas horas trabajo al día para que esto funcione? Yo no soy rico, María. Lo que tengo me lo he ganado con sudor, no con promesas baratas. Si de verdad quieres salir de tus deudas, búscate un trabajo. En ese momento escuché un ruido extraño y de pronto otra voz tomó el teléfono. Mira, malnacido, era Daniel, con un tono amenazante, si no quieres que le pase nada a tu puestito de hamburguesas, más vale que cooperes. Sentí un escalofrío en la espalda, pero inmediatamente me exalté. ¿Me estás amenazando, parásito? Escúchame bien, si tocas mi restaurante, te vas directo a la cárcel. No tengo miedo de ti ni de nadie. ¿Quieres dinero? Consíguete un empleo como cualquier persona decente, porque de mí no verás un solo peso. Y colgué de golpe. Después de unos minutos, mi celular volvió a sonar, pero no contesté. Al rato me llegó un audio de María. Por favor, Lucas, decía llorando, ayúdame. No puedo con esto sola. Es mucho dinero y si no me das algo, Daniel me va a dejar, y yo me voy a quedar sin nadie que me apoye. No pude evitar reírme con ironía. ¿De verdad estaba admitiendo que lo único que le preocupaba era que ese tipo la dejara? ¿Que todo su plan giraba en torno a vivir a costa de alguien, ya fuera de mí o de él? Decidí responderle con sarcasmo. Abrí mi galería, busqué un video que había guardado hacía tiempo, el famoso meme de Don Cangrejo tocando el violín más pequeño del mundo. Lo envié por mensaje junto con un texto que decía, este es el himno oficial de tu situación. Mucha suerte con tu gran amor y tus deudas. Después de mandarlo me sentí aliviado, como si le hubiera dado el cierre que necesitaba. Sin embargo, en el fondo sabía que no podía quedarme solo con la burla. Daniel había lanzado una amenaza directa contra mi restaurante, y eso ya no era un juego. Al día siguiente, fui a hablar con mi abogado. Le conté todo, desde las llamadas hasta el audio y la amenaza explícita. Le mostré los registros de llamadas, capturas de pantalla y el audio de María llorando. Mi abogado fue claro, lo que estaban haciendo era extorsión y podía denunciarlo. Además, las amenazas contra mi negocio eran un asunto serio. No lo pensé dos veces. Presenté una denuncia formal y pedí medidas de protección. Paralelamente, contraté seguridad privada para el restaurante. Puse cámaras adicionales, reforcé las entradas y expliqué la situación a mis empleados para que estuvieran atentos. No quería correr riesgos, ni por mí ni por la gente que trabaja conmigo. Lo irónico de todo es que, mientras yo hacía todo lo posible por proteger lo que con tanto esfuerzo había construido, ellos probablemente seguían pensando en cómo sacarme dinero.
Y lo digo porque, días después, recibí un mensaje desde otro número desconocido. Era un intento de chantaje absurdo, claramente escrito por Daniel, diciendo, aún estás a tiempo de hacer lo correcto y apoyar a María. Si no lo haces, atente a las consecuencias. Esa fue la prueba final que llevé a mi abogado. Con cada intento de manipulación, ellos mismos se estaban hundiendo más. A nivel personal, no voy a negar que me afectó. No es fácil aceptar que la persona en la que confiabas resultó ser capaz de traicionarte y, encima, tratar de aprovecharse de ti incluso después de romper la relación. Lo que más me impactó no fue la infidelidad en sí, aunque duele, sino la mentalidad de dependencia y abuso. El hecho de que alguien piense que merece que otro cargue con sus deudas solo porque compartieron tiempo juntos es algo que todavía no termino de comprender. Lo de Daniel, por otro lado, solo me confirmó lo que ya sabía, un hombre sin ambición, sin trabajo, sin dignidad, dispuesto a vivir a costa de quien sea. Me dio rabia, sí, pero también lástima. ¿Cómo puede alguien sentirse cómodo pidiendo dinero a otro hombre para sostener a su pareja? Es el colmo de la mediocridad. Hoy puedo decir que no tengo miedo. Estoy protegido legalmente y con seguridad extra. Si intentan algo, tendrán que enfrentarse a las consecuencias. Pero más allá de eso, me siento más fuerte que nunca. Esa relación me enseñó que poner límites no es ser egoísta, es ser justo contigo mismo. Aprendí a no confundir amor con obligación y entendí que ayudar está bien siempre y cuando la otra persona también haga su parte. Lo que viví con María y Daniel fue una experiencia amarga, pero necesaria para abrir los ojos. A veces me quedo pensando en el contraste, mientras yo paso mis días trabajando, planeando cómo hacer crecer mi restaurante, ellos probablemente siguen buscando a quien sacarle dinero. Y aunque en algún momento eso me generó rabia, ahora me genera alivio, yo sigo avanzando, ellos siguen estancados. El amor de su vida resultó ser un hombre que no puede pagar ni su propio café. Y ella, en lugar de reconocerlo, todavía tuvo la cara de pedirme que la sostuviera. Esa es la diferencia entre alguien que construye y alguien que destruye. Hoy sigo con mi vida. Mi restaurante está más fuerte que nunca, con nuevas medidas de seguridad y con clientes que me respaldan. Y yo, a nivel personal, estoy aprendiendo a disfrutar de mi soltería y mi independencia. María y Daniel, no sé qué será de ellos. Tal vez sigan juntos, tal vez no. Pero de lo que estoy seguro es que no volverán a ver un solo peso mío. Y si algo puedo aconsejarle a cualquiera que lea esto es lo siguiente, nunca permitan que alguien los manipule con el amor o con la culpa para aprovecharse de ustedes. El amor verdadero no te exige que pagues las deudas de otro, ni que sacrifiques tu dignidad para mantener a alguien que no mueve un dedo. Yo aprendí esa lección a la mala, pero estoy agradecido de haberlo hecho ahora y no más adelante, cuando el precio hubiera sido aún más alto. Actualización. Como ya conté antes, había tomado medidas legales contra María y Daniel. La denuncia estaba presentada, la seguridad en mi restaurante reforzada, y yo intentaba seguir con mi vida. Aún así, siempre quedaba en el aire esa incomodidad de no saber si él realmente cumpliría con sus amenazas. Pues bien, esa duda se resolvió una noche que jamás voy a olvidar. Era un jueves, pasada la medianoche. El restaurante ya estaba cerrado, pero como siempre, había un velador de turno. Yo estaba en mi casa, descansando después de un día agotador, cuando de pronto sonó mi teléfono. Era el velador, hablando nervioso y con la voz entrecortada. Señor Lucas, acaban de atrapar a un hombre intentando rayar las paredes del restaurante con spray de pintura. Me levanté de golpe de la cama. ¿Qué? ¿Estás seguro? Le pregunté incrédulo. Sí, lo vi con mis propios ojos. Estaba a punto de manchar toda la fachada cuando lo sorprendí. Le grité que se detuviera y él salió corriendo. Llamé a la policía de inmediato y llegaron en minutos. Lo persiguieron varias cuadras hasta que lo atraparon. ¿Quién era? Le pregunté, aunque en el fondo ya lo sospechaba. Ese tal Daniel, respondió. Me quedé helado por unos segundos. Sentí una mezcla de rabia, alivio y hasta risa irónica.
El hombre que se había pasado semanas amenazándome había tenido el descaro de intentar cumplirlo con un bote de pintura. Colgué y me vestí de inmediato para ir al restaurante. Cuando llegué, la patrulla todavía estaba estacionada afuera. Me acerqué a los oficiales y confirmé la historia. Daniel había sido sorprendido con las manos literalmente manchadas de pintura. Intentó escapar corriendo, pero no llegó muy lejos. Lo atraparon en una calle cercana, agitado y fuera de sí. El velador me contó que al momento de increparlo, Daniel gritaba cosas incoherentes como, «Este lugar no vale nada, o si no me paga, yo le arruino el negocio». Eso fue suficiente para dejar claro cuál era su intención. Lo trasladaron a la comisaría y esa misma noche tuve que presentarme para ratificar la denuncia. Ya tenía en curso el caso de la extorsión con las llamadas y mensajes, y ahora se sumaba el intento de vandalismo. En términos legales, eso fue prácticamente el golpe de gracia contra él. Los días posteriores fueron una tormenta. Mi abogado me mantuvo informado de cada paso. Daniel enfrentaba cargos por extorsión, amenazas y daños en grado de tentativa. Aunque el daño material no llegó a concretarse, el hecho de que lo sorprendieran infraganti con el spray, sumado a los mensajes previos, dejaba poco margen de duda. María, por supuesto, intentó contactarme. No directamente, porque yo ya la tenía bloqueada de todos lados, sino a través de conocidos en común. Les pedía que me hablara, que intercediera, que yo retirara la denuncia. Decía que Daniel no merecía ir a la cárcel, que había actuado por desesperación. Incluso algunos de esos conocidos me insinuaron que quizá estaba exagerando y que lo mejor era dejarlo pasar. Pero yo no cedí. Había soportado infidelidades, humillaciones, chantajes y amenazas. Ya era suficiente. No me correspondía a mí perdonar algo que claramente era un delito. Al contrario, si dejaba pasar todo eso, el mensaje que daría sería que cualquiera podía venir a intimidarme o a poner en riesgo mi trabajo sin consecuencias. El proceso fue rápido porque las pruebas eran contundentes, registros de llamadas, capturas de mensajes, el audio donde me pedían dinero y me amenazaban, y finalmente el intento de vandalismo con la intervención policial. Daniel terminó condenado. No fue una sentencia larguísima, pero suficiente para que entendiera que la vida no se resuelve viviendo a expensas de otros ni mucho menos con violencia. Pasaría un tiempo tras las rejas y, además, quedaba con antecedentes. En cuanto a María, nunca fue acusada directamente, porque ella no había ejecutado las amenazas ni el vandalismo. Sin embargo, quedó clara su complicidad moral en todo el asunto. Yo ya no tenía nada más que hablar con ella, y lo dejé así. Lo que sí me impresionó fue un último intento suyo de apelar a mis sentimientos. Una noche recibí, desde un número desconocido, un mensaje larguísimo. Era ella. Decía cosas como, no entiendes lo que significa para una mujer quedarse sola, yo solo quería que alguien me apoyara, y si Daniel termina preso, yo también me hundo con él. Terminaba con una súplica para que reconsiderara todo. Lo leí una sola vez y luego lo borré. No respondí. Esa persona ya no forma parte de mi vida. Y así fue como todo terminó. Hoy, mirando hacia atrás, siento un alivio enorme. Durante meses viví en un círculo de manipulación, donde mi generosidad era usada como moneda de cambio y mi amor confundido con obligación. Creí que estaba ayudando a alguien que me necesitaba, cuando en realidad solo estaba alimentando la comodidad de dos personas incapaces de valerse por sí mismas. El restaurante sigue en pie, más fuerte que nunca. De hecho, la noticia de lo ocurrido corrió entre mis clientes y, en lugar de alejar a la gente, me trajo más apoyo. Muchos me felicitaron por no dejarme intimidar. Algunos incluso me dijeron que esa firmeza era la razón por la que admiraban mi negocio, porque reflejaba mi carácter. En lo personal, aprendí que no todo se trata de dar. Hay que saber cuándo poner un alto, porque de lo contrario uno termina vacío, usado y hasta en peligro. También entendí que no todas las personas merecen tu ayuda, y que el amor no justifica sacrificar tu dignidad ni tus principios. Daniel pagó las consecuencias de sus actos. María, bueno, ella eligió su camino. Yo elegí el mío.
Y aunque esta experiencia me dejó cicatrices, también me dejó una enseñanza invaluable: lo que se construye con esfuerzo y sudor se defiende con la frente en alto, sin miedo y sin ceder ante chantajes. Hoy puedo decir con orgullo que salí de esto más fuerte. Tengo mi restaurante, mi paz y, sobre todo, la tranquilidad de haber puesto un punto final a una historia que nunca debió empezar de esa forma. Ese fue el cierre. Y créanme, no hay mejor sensación que mirar hacia atrás y saber que no caí en las manos de quienes solo querían aprovecharse.